sería el práctico número 2, ¿no? Ustedes entonces van a investigar dónde descubrieron el cemento, en qué lugar, qué año, qué países lo utilizaron primero y después en qué época llegó a nuestro país el concreto, el cemento. ¿Listo? Entonces es el práctico número 2. Van a investigar la historia del concreto, o sea, en qué año apareció el concreto, quiénes lo utilizaron primero, qué tipo de concreto era. ¿Listo? Y después de estudiar todo lo que sea mundial, nos venimos a Bolivia. Aquí en qué año comenzamos a utilizar el hormigón armado, el hormigón reforzado. Si hay alguna reseña histórica de algún edificio que se haya construido el primer edificio de hormigón. Entonces eso ya todos ustedes lo investigan. Ahí está el internet, algún libro. Les dije yo que el libro de Leonhard de concreto reforzado, el tomo 1, tiene una parte interesante de reseña. Está en portugués, pero tiene una parte interesante. ¿Ya? Este libro que estamos estudiando también tiene una parte interesante, pero más amplio ahí en otros libros, ¿no? O sea, ya de historia. Muy bien, entonces no vamos a pasar eso, queda como práctico con ustedes. Pasamos a la comparación del concreto reforzado con el acero. Entonces, bien. ¿Concreto reforzado se refiere al hormigón? Sí. ¿No viniste la primera clase? No, es que pensaba que era como armado, ya armado, En la primera clase explicamos, ¿no es cierto?, qué era el concreto reforzado y el hormigón armado. El concreto reforzado es una palabra técnica, o sea, ni se la atribuían los gringos ni nada, es una palabra castellana. El hormigón armado, si bien son los españoles los que nos trajeron esa palabra, hormigón armado, no tiene significado más bien. Yo les hice un chiste, ¿no es cierto?, que era el hormigón armado. Hormiga, ¿qué es una hormiga? Y un hormigón, una hormiga grandota con su fusil. Entonces yo le dije, eso significa. Pero es un término español que nos trajeron, la norma española, nos trajeron ese término de hormigón armado. En realidad es el concreto. O sea, concreto es la mezcla de arena, ripio y agua y cemento. Ese es el concreto. Ahora, reforzado, vimos que tenía poca resistencia a la tracción, entonces intervenía el acero para suplir esa falla o esa deficiencia que tiene el hormigón. Pero como se tracciona, o sea, se fisura a muy baja tensión, estamos hablando de los 30, 31, 32 kilos por centímetro cuadrado, ya se comienza a fisurar. Entonces hay que meterle ahí el acero de refuerzo, que son las barras redondas, hay que ponerle para que resista esa tracción. Y de ahí es donde nace el concreto reforzado. Y entre paréntesis, seguimos la colonización de los españoles, ¿no? Es el hormigón armado. ¿No ve que ahora es la decolonización? ¿No? Pues lo tenemos que ir descolonizando, ¿no? Ya de España.
¿Ok? Muy bien. Ahora vámonos a la comparación del concreto reforzado con el acero. El acero estructural. Bien. Esta pregunta no es tan fácil de responder porque para cada estructura ciertos materiales tienen ventaja sobre el otro. Por ejemplo, para estructuras que van a estar sometidas bajo humedad, en contacto de sales, contacto de sulfato. Entonces, ahí preferiríamos utilizar el hormigón, ¿no es cierto?, que el acero. Pero hay otra gente que también tiene mucho apego por el acero y va peleando, digamos, el gusto, su atracción. Uno siempre tiene algún gusto por algún material o por el otro. Hay partidarios en el mundo, pero en realidad es difícil hacer la comparación cuál es el que es mejor o el peor material. Sin embargo, en la experiencia ya de los años vividos y todo, podemos decir que el hormigón y el acero, mejor dicho, el hormigón se utiliza en viviendas de hasta 4 niveles para abajo. Es competitivo el hormigón, o sea, sale más económico hacer una estructura de hormigón de 1 a 4 pisos. ¿Listo? Sin embargo, una estructura de 1 a 20 pisos, tanto de hormigón como de acero, se vuelven competitivos los dos materiales, es decir, van más o menos por ahí en costo, en ventaja, en resistencia. Hasta 20 pisos los dos materiales compiten. Luego, para edificios más altos, edificios mayores a 20 metros, entonces el acero es más competitivo, es más económico. ¿Por qué? Porque el acero tiene menos peso, las estructuras de acero tienen menos peso, porque sus elementos son bien esbeltos, son bien delgados, ¿listo? Es más delgado. Sin embargo, el hormigón ya para un edificio de más de 20 pisos va a requerir columnas bien grandes, ¿no? Columnas ya de 1 metro, 1,20 m, etcétera, en la planta baja. Entonces, primer lugar, pesado. Segundo lugar, va a ocupar espacio, no va a disminuir el espacio útil. Entonces van varias ventajas. Y además es pesado, la fundación va a ser más grande. El acero utiliza elementos más esbeltos, es menos pesado, es más flexible, por lo tanto las fundaciones serán menores. ¿Listo? Entonces desde ahí más o menos compite el acero como mejor material para utilizar. Otra de las ventajas, bueno, no es ventaja, otra experiencia a nivel mundial es que de cada 10 edificios, 9 edificios son menores a 4 metros. O sea que los edificios altos que vemos son muy raros, ¿no es cierto? Más de lo que predominan son los edificios de 2 pisos, 3 pisos, o sea, menos de 4 pisos. Y ahí entonces está utilizado al 100% el hormigón o el concreto reforzado. ¿Ok? Eso en cuanto a la comparación. Entonces, en primer lugar, no es fácil responder y decir, no, mejor es el hormigón, mejor es. Hay que ver las características de cada tipo de estructura y elegir cuál es de los dos materiales tiene más ventaja. Bien, vamos a ver otro tema que es importante, la compatibilidad.
la compatibilidad del acero, del concreto con el acero. ¿Son materiales compatibles? En primer lugar, desde el punto de vista de la mecánica de los materiales, ¿qué significa compatibilidad? Que son amigos, que son compadres, que son parientes, ¿qué son? Que se complementan. Propiedades físicas. Que tengan propiedades que se puedan combinar. No, las propiedades físicas y químicas son diferentes de los materiales, pero sí coinciden en la deformación. O sea, la deformación tiene compatibilidad en la deformación y se adhieren muy bien. Hay buena adherencia entre el acero y el hormigón. ¿Listo? Una vez el hormigón o el concreto está endurecido, entonces hay buena compatibilidad. Es decir, que forma parte ya de un material no homogéneo, porque sería acero y hormigón, no es homogéneo, pero ya es un material compuesto. Se comporta muy bien en la deformación. O sea, ¿y eso qué implica? La deformación implica ya sea la elongación o la compresión del material. Se comprime casi igual, o sea, tiene el módulo de elasticidad, el cual si el hormigón se comprime, por decirle 2 por 1000, el acero también se comprime 2 por 1000. Si el hormigón se deforma 5 por 1000, el acero también se deforma 5 por 1000. ¿Por qué? Porque tiene buena adherencia. Hay compatibilidad de deformación. Listo, lo que prima ahí es la compatibilidad de deformación. Las resistencias son diferentes, pero sin embargo, como están adheridos, cualquier deformación que tenga el uno lo va a tener el otro. Ahí está la compatibilidad. Otra cosa, que el módulo, el coeficiente de dilatación, mejor dicho, del hormigón y del acero son más o menos semejantes. El coeficiente de dilatación este coeficiente de dilatación para el concreto, ¿alguien se acuerda cuánto es? Es 1 por 10, o sea, 0.99, pero se lo redondea a 1 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. Ese es el coeficiente de dilatación del concreto. Y del acero es un poquito mayor. Este le vamos a poner del concreto, o sea, y este sería del acero. Es un poquito más, podemos ponerle un 15% más. Un 15% más que el concreto, que la dilatación del concreto. O sea, se dilata más el acero. Lo calentamos y rápido se dilata más. ¿Listo? Igualmente también se contrae. Pero la diferencia no es mucha. Por eso cuando se calienta, el primero que se calienta, o sea, sería el hormigón, le transmite ese calor al acero y ambos se dilatan igual. Igual se contrae. ¿Ya? También por eso es que son compatibles, o sea, son buenos materiales, son compatibles. Bien, vamos a ver código de diseño. ¿Qué código de diseño vamos a utilizar para el diseño, para el diseño del hormigón, para el estructural? Así. Vamos a utilizar el código ACI. (318) del 2014.
subió, significa el año. Bien, este código es americano. ¿Qué significan esas siglas? Significan American Concrete Institute. Entonces significa el Instituto de Concreto Americano. Este código se revisa cada año. Cada año están revisando, haciendo pruebas, y si encuentran algo que varía, lo publican, sacan unos boletines que vienen a ser algunos anexos a este código. Entonces, hay veces ustedes entran y sale el boletín tanto, el código 318, o sea, ACI 318. ¿Alguna recomendación, alguna modificación? Ya de fondo ya casi no hay, pero algunas recomendaciones del cemento, del concreto, etcétera, sale de las uniones, las fisuras, todas esas cosas, van investigando. Así, ingenieros que paran en laboratorios haciendo investigaciones y que el instituto le paga. Bien, este código solamente es para la parte estructural, no para el diseño de mezcla. Para el diseño de mezcla tenemos el código ACI 310. Entonces, el ACI 310, ese nos va a hablar de mezcla, de estadística, etcétera, de rompimiento, de probeta, dosificación. Todo lo vamos a encontrar ahí. También lo pueden bajar de internet. ¿Listo? También lo pueden bajar. Y así como hay ese 310, hay el 211 para otros estudios específicos. ¿Ok? Bien, este es el código que vamos a utilizar. Este está originalmente en sistema inglés. O sea, tenemos unidades del sistema inglés. El libro que estamos siguiendo está en unidades del sistema inglés y también está en unidades del sistema internacional de medida. Nosotros le vamos a llamar el sistema MKS. ¿Listo? Pueden buscar bibliografía peruana, también libros de ACI del Perú, que manejan el sistema MKS. Pero con la conversión que hagamos aquí es suficiente. Ustedes pueden estudiar un libro peruano o el sistema internacional, un libro argentino o un libro colombiano que utilicen el sistema internacional de medida o venezolano. ¿Ya? Entonces, no va a haber problema, podemos estudiarlo en cualquier sistema. Muy bien. Otra cosita, los que van a seguir el libro, los que lo han bajado, ya lo tienen en internet o lo tienen en físico, tienen una parte sombreada, una sombreadito plomo. Esa parte está en el sistema internacional. O sea, hay ejemplos, hay fórmulas que están en el sistema internacional. Pero no se preocupe, toda la fórmula que estudiemos la vamos a transformar al sistema internacional y al sistema métrico. O sea, ustedes van a tener ahí. Avancemos flexión, vamos a tener la fórmula de flexión en los tres sistemas. Y ahí vamos a saber de dónde sale y la comparan ustedes con sus libros. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto al código. Ahora nos vamos a ver. Hay una parte que dice resumen de los cambios del código 2014. Hay algunos que ni siquiera lo conocen el código, entonces hablarle de los cambios no tiene sentido, ¿no es cierto? Hay algunas variaciones, sale, digamos, el 2000, el ACI había del 2000, como le digo, cada 3 años va cambiando, va modificando, y cada año hay investigación. O sea,
va saliendo, ya no es un código estático, entonces va modificándose. Pero si no conocen ningún código, no conocen el código del 2000, del 2005, han salido varios, del 2008, y cada que sale van diciendo esto no se dijo, y el 2014 dice esto está en el 2008 pero se ha modificado así. Entonces, ¿para qué ya nosotros vamos a ir a las modificaciones directamente? Nos vamos a buscar a estudiar el código 2014. Hay un libro muy utilizado para estudiar, y lo he visto que lo cita el ingeniero Romero. Es conocido un libro de, ¿cómo se llama el nombre de la doctora? Pero es un libro que tiene una versión de ACI antes del 2000 todavía, ¿ya? Pero es bonito, ¿por qué? Porque su formuleo, todas esas cosas la hace más ingenieril, más deducible. En cambio ya estos últimos, o sea, los textos últimos, modernos, ya no le dan mucha importancia a las deducciones de la fórmula, directamente plantean la fórmula y esto se usa para esto, para esto. Y el otro libro que es no me acuerdo del nombre, después se lo hizo, es un libro viejo, es ingenieril, es lo mismo que me pasa a mí, por ejemplo, con Fuente, la Ashton estándar, o sea, deduce las fórmulas, son planteadas desde el punto de vista de ingeniería. Ahora la Ashton NRFD, desde el 2014, las siguientes versiones son como recetas para fórmulas largas, chicas, pero viene la receta. Entonces, ¿cómo uno se la aprende? Practicando, ¿no? O teniendo un formulario para poder aplicar diferentes fórmulas. Hay un montón de fórmulas. En cambio, antes no había muchas fórmulas, pero era más ingenieril. ¿Sí? Tenía otros, el código iba restringiendo otras cosas. La diferencia entre un código y otro código puede ser que el código antiguo sea un poquito más conservador. Lo que se pretende ahora modernamente es que sea económico y seguro. ¿Ya? Entonces, por eso los códigos van cambiando, por la cuestión económica. Se va buscando la economía y que resista. Antes no había muchos estudios, entonces se iba por lo seguro. ¿Ya? Muy bien, entonces ya saben cómo utilizar este libro. Vamos a ver los tipos de cemento. Tipos de cemento. Voy a hablar un poco de los tipos de cemento, pero también es parte del práctico 2. Podemos ponerle a este A, este B, entonces ustedes me van a averiguar los tipos de cemento que hay, qué propiedades tiene cada tipo de cemento y cómo podemos modificar esas propiedades del cemento. Entonces, para modificar las propiedades necesitamos adicionarle algo. Y eso que le vamos a adicionar se llaman aditivos. ¿Ya? También me van a estudiar los aditivos. Me van a decir cuáles hay, qué tipo de aditivos hay. Y
Vamos a ver los tipos entonces de cemento. Perdón. Claro, tipo de cemento. El cemento Portland. ¿Por qué se llama cemento Portland? ¿Alguien tiene idea? Es por su semejanza a una isla llamada Portland. El color es semejante a la isla de Portland. Es semejante no a la arena, ¿no? A la arcilla. Porque el cemento, por eso quiero que me investiguen el tipo de cemento, de dónde vienen los cementos, cómo se produce el cemento de bajo calor, de alto calor, etc. Mucho depende de cómo se lo fabrica el cemento. Bien, yo le voy a dar un resumencito rápido y paso esta parte porque ustedes la van a investigar y no se olviden que todo lo que sea grupal se viene, todos los grupos preparados. Cualquier grupo puede salir a exponer el trabajo. Listo, los 5 se lo dividen y exponen el trabajo. Yo califico un solo grupo en exposición, lo demás lo califico por presentación y contenido. Bien, en la vida real, en la actualidad, tenemos los cementos de cemento normal, que tienen bajo calor de hidratación. Cuando el cemento está reaccionando, porque el cemento es arcilla con una mezcla de arcilla caliza elevada a grandes temperaturas, mezclada con escoria de horno de fundación, con otros materiales para darle mayor resistencia, por supuesto pulverizada, ¿no? Tienen sílice, tienen compuestos de carbono también, pero hasta cierto porcentaje. Entonces todo ese compuesto elevado a grandes temperaturas, molido en molinos, o sea, en grandes molinos, lo trituran hasta que lo hacen polvo. Ese es el cemento y como está producido a grandes temperaturas, se lo enfrían y es un material que al contacto con el agua se comienza a hidratar. Como ha sido elevado a temperaturas de 2000, 2500, hasta 3000 grados centígrados, entonces pierde toda su humedad. Cuando está en contacto con el aire, que el aire tiene humedad, entonces comienza a absorber humedad. Por eso es que el cemento, cuando está mucho tiempo en depósito, generalmente mayor de 3 meses para adelante, mayor o igual a 3 meses en bodega, se comienza a endurar. Uno dice, no, es por lo que está apilado, o sea que está, el de más abajo va a estar más duro. Evidentemente eso es verdad, pero cuando pasan los 3 meses ya ha ganado humedad. Y se endura, no solamente el de abajo, se enduran todos, se van endurando. Y cuando uno lo tiene por más de 6, 1 año, el cemento lo saca y lo asienta en el suelo, lo larga y ahí ¡pum!, cae como una piedra. ¿Listo? Porque ha adquirido humedad y se está solidificando. Bien. El cemento, entonces, en contacto con el agua, lo primero que hace es se hidrata. Y esa combinación química, porque no es una mezcla, es una combinación química que sucede ahí, desprende calor, o sea, comienza a desprender energía y se transforma esa energía en calor. ¿Listo? O sea, todo cemento se convierte, al combinarse, mejor dicho, con el agua, produce calor. Igual el hormigón, cuando el hormigón se está batiendo, se está mezclando, también desprende calor, produce calor. Algunos cementos producen más calor que otros.
cuando están en contacto o mezclándose ya con el agua y la arena. Por eso es que hay algunos cementos que se clasifican que producen mucha calor al contacto con el agua. Otro de menos calor, o sea, hay menos calor, otro hay de mayor calor. Eso concreto, ¿cómo se utiliza? Si yo utilizo el concreto, o sea, para una masa muy grande, por ejemplo, para hacer una represa, que ya entran cubos, ya se habla de miles de cubos de hormigón o de concreto, desprende mucha calor. O sea, imagínense si un poco de hormigón desprende calor, ¿cómo será una masa? Entonces es caliente. Para hacer la represa de Itaipú, que está en la frontera entre Paraguay y Brasil, para construir eran miles, no sé cuántos millones de metros cúbicos para hacer la represa, se utilizaron ahí. Y al vaciar esa cantidad de hormigón desprendía un calor que era insoportable, un calor que ni los trabajadores soportaban. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Echaban hielo, agua fría a la mezcladora y hielo. ¿Para qué? Para que baje la temperatura. Hay videos, si ustedes quieren pueden entrar y busquen videos y van a ver el proceso que hicieron y cómo hicieron para bajar esa calor. Una de esas fue meter hielo, la otra fue meterle algunos aditivos que hagan que baje esa reacción, ese poder calórico que tenía la mezcla. ¿Listo? Bien, entonces tenemos hormigones de tipo normal que tienen un bajo desprendimiento de calor, una baja cuando está en mezcla. Después tenemos los cementos estos cementos nomás se subdividen 1, 2, 3, ustedes ya lo van a estudiar. Y otro grupo son los cementos puzolánicos. ¿Qué es la puzolana? La puzolana es una arcilla que tiene buena adherencia, hay arcillas porque tienen buena propiedad electroquímica, ¿no? Que se cargan negativa, positiva, y depende de eso, digamos, el poder de adhesión, porque la arcilla es pues, adhesiva, ¿no es cierto? Uno lo pone con otra piedrita, lo que sea, se endura y lo adhiere. Bien, esa propiedad entonces se aprovecha de esas piedras, de piedras calizas especiales que se llaman puzolana. Se la muele también, se la eleva a grandes temperaturas, se lo muele en los hornos y esta puzolana es un polvo todavía más fino que el del propio cemento. O sea, es un polvo, se llega a ser un polvo. Es una arcilla deshidratada, pero es un polvo más fino. ¿Qué propiedades le dan al hormigón la puzolana, a los cementos puzolánicos? Una de las propiedades es que su hidratación, o sea, el fraguado es más lento. O sea, si el cemento normal, digamos, se endurece más o menos a la hora y media, 2 horas, ya comienza a estar endureciéndose. Este tarda más. Este puzolánico tardará, digamos, 5 o 6 horas y todavía sigue blandito. Llega a los 28 días y todavía no llega a un 90% de resistencia. Pero a los 2-3 meses pasa la resistencia que tiene el cemento normal. O sea, pasa. Al final de cuentas, a los 3-4 meses tiene mayor resistencia.
es muy recomendado para las obras hidráulicas, muy recomendado para los pavimentos. ¿Listo? Este es cemento puzolánico. Antes se creía que era perjudicial, pero ahora se ha visto un montón de propiedades que más bien le dan mayor resistencia, mayor consistencia al hormigón hecho con cemento normal. Bien, estos dos grupos de cemento se lo puede hacer variar con aditivos. Aquí ya estamos hablando de otro. Los aditivos son productos químicos elaborados en laboratorio que le cambian la propiedad al hormigón. Yo diría le cambian la propiedad momentánea al hormigón. No se la cambian indefinidamente, sino es un proceso químico que le cambia la propiedad instantánea, o sea, por un momento. Por ejemplo, hay aditivos para acelerar el fraguado. Aditivos se llaman aditivos aceleradores de fraguado. Estos aditivos, entonces, combinándolos con el agua, producto químico, mezclándolo con la arena, el cemento y el ripio, le dan comienzan a acelerar el fraguado. Si el hormigón se endurecía a las 2 o 3 horas, este se va a endurecer a la hora o menos, a la media hora. Entonces rápido se va a fraguar, se va a endurar. ¿Listo? Esa propiedad a veces es muy importante. Nosotros queremos rápido. Por ejemplo, en los edificios, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que la columna frague rápido y luego desencofrarla y seguir avanzando, ¿no es cierto? De repente no tenemos la cantidad de encofrados para poder encofrar todo el edificio y vamos encofrando por partes. Encoframos una parte, se endura, desencoframos y otra vez vamos desencofrando y vamos avanzando. ¿Ya para hacer? Sí, hace rato. ¿Ah? Hace 15 minutos. Pero ahorita no te... Yo no soy adivino, ya. Entonces, para el miércoles tenemos más tiempito, ya vamos a ir avanzando, vamos a entrar a la parte del módulo y ya de repente el mismo miércoles entremos ya a hablar un poquito de cosas. Pero esto es importante decirlo, esto es importante que lo sepan, ustedes que van a estudiar esto y si no saben nada de eso, entonces solamente la fórmula es como estudiar el cuerpo humano y no saber qué está compuesto. ¿Para cuándo tenemos que presentar ese dinero? Esto es para el día lunes, ¿no? Todas las prácticas son para el día lunes.